Séptima fecha y un despido en la Premier League en este arranque. El Watford se quedó sin Xisco Muñoz, el técnico español, para dejarle lugar a un histórico dentro de la Premier League. Vuelve a la liga inglesa Claudio Ranieri. Creo que hablando de Ranieri, pensamos en el campeonato en Leicester. La verdad que un gran recorrido el técnico italiano por el fútbol en general, pero también con buenos pasajes en lo que es la liga inglesa. Pero también hay que pensar un poco en lo que es esta situación del Watford, que en 7 fechas está en el puesto 15, 7 puntos, quizás nada más podemos decir, pero hasta que puede ser un poco apresurado porque recién arranca la Premier y no es que está tocando los puestos del fondo de la tabla, donde vemos otros equipos que quizás sorprenden que estén tan abajo en este arranque. Si hablamos de Xisco Muñoz, tenemos que decir que fue el técnico que ascendió a los Hornets a la Premier League luego de pasar un año en Championship, que le habían renovado su contrato. Arrancó en realidad medianamente bien, por lo menos a nuestra opinión. O creemos, mejor dicho, que fue injusto la salida de Xisco del banco del Watford, cuando en realidad el equipo, me imagino que se esperaba un poquito menos incluso que estos primeros 7 puntos. Si tenemos en cuenta y comparamos con los otros dos equipos ascendidos, está mucho mejor que el Norwich y un poquito más abajo que el Brentford, que viene haciendo las cosas bastante bien. Fue casi sorpresivo, pero lo cierto es que Ranieri es el técnico nuevamente de los Hornets, arrancando por su recorrido en la Premier League. Tenemos que remontarnos al año 2000, cuando llegó a dirigir al Chelsea. Era un Chelsea que no es el de ahora, no estaba Abramovich como dueño, llegó 3 años después, vamos a hablar de eso más adelante, pero la verdad que fue la primera experiencia en Premier de Ranieri. Logró cosas importantes con el Chelsea, llegó a posiciones altas que en un equipo que no estaba tan acostumbrado, llegó a semifinales de la Champions en 2004, que fue su última temporada en lo que fue con la camiseta de los Blues dirigiendo al Chelsea, así que la verdad que es un técnico con recorrido, decíamos, y que por lo menos con equipos ingleses tiene más buenas que malas. Sí, hay que hablar también de que en el Chelsea no solo llevó adelante esta Champions, por ejemplo, llegando a semifinales y demás, sino también de lo que conformó dentro del equipo inglés, cuando nos encontramos, por ejemplo, con que fue el técnico que vio a Frank Lampard en el West Ham y terminó llevándolo al Chelsea, luego historia ya conocida para Lampard. Además, entre otros, dos argentinos muy conocidos, Juan Sebastián Verón y Hernán Crespo, llegaron al Chelsea justamente bajo el mando de Ranieri. Técnico italiano, Crespo y Verón pasaron mucho tiempo en la liga italiana, creo que conocía de enfrentarlos, también tenerlos. Realmente el descubrimiento de Lampard y lo que fue Lampard en Chelsea es una gran medalla que se puede colgar Ranieri. Un Ranieri que llega al Chelsea y encontró un equipo con una edad muy alta, entonces los mercados de pases apuntó a jugadores con una edad media para rejuvenecer un poco el plantel. Empezó por ahí, obviamente después nombres importantes como Emmanuel Petit, por ejemplo, también buscó alguna referencia en jugadores nuevos. William Gallas, una gran inversión, 30 millones, entonces creo que el Chelsea ya empezaba a apostar por inversiones fuertes, pero también apuntando con el ojo de Ranieri, que iba incorporando en situaciones puntuales. Sí, hay que hablar también de la llegada de Makelele. En ese mercado de pases, cuando llega el ruso Abramovich, termina dándole una libertad casi total para lo que era en ese momento en el fútbol, un mercado de pases de 120 millones de euros en 2003. O sea, es mucho hoy, en 2003 era muchísimo dinero. Termina gastando una gran fortuna para reforzarse, entre otros, como decíamos, con Hernán Crespo, con Verón, con Makelele. Termina armando un equipo que, si bien no salió campeón, tenía grandes figuras, y en 2004 no le convencía el método Ranieri a Abramovich. Termina en mayo de 2004 echando al director técnico, por más de que ese mercado de traspasos anterior que decíamos había gastado una fortuna, y es reemplazado nada más y nada menos que por José Mourinho, que luego termina consiguiendo también grandes resultados en base a un plantel que había sido armado por Ranieri. Si hacemos la línea de tiempo, la última temporada de Ranieri es la primera de Abramovich, entonces creo que hasta es cuestión de gustos, seguro, del magnate ruso, porque Ranieri con el Chelsea batió récords de menor cantidad de goles y la mayor cantidad de puntos en una temporada. La verdad que el italiano hizo un buen proceso. También en cuanto a incorporaciones, quizás si consumís Premier desde hace mucho tiempo,
Damian Duff, Joe Cole, Bridge, Glenn Sí. Johnson, jugadores que tenemos. De primera línea de la historia de la Premier. Y que en un Chelsea que empezaba a ser protagonista son nombres que también tenemos más en el tacto. Makelele es el Makelele que se fue del Real Madrid porque por la constelación de estrellas que hicieron con Zidane, Beckham, no encontró su lugar y fue al Chelsea, entonces estábamos viendo como que el Chelsea, las grandes figuras lo estaban viendo, pero Abramovich, como buen dueño del Chelsea, la potestad, decidió terminar con ese ciclo que le vino muy bien a Mourinho porque creo que hubo una transición para agarrar un equipo y un Mourinho que venía a dirigir al Porto, saliendo campeón de la Champions, llegar a Inglaterra en un equipo que estaba ya conformado y apostar también a la juventud y al método que tenía Mou. Luego se volvió a reencontrar en la Premier mucho tiempo después, pasaron más de 10 años para que Ranieri regrese luego de su salida del Chelsea al fútbol inglés y nada más y nada menos me parece con el hito histórico más importante en la historia de la liga inglesa. Hablamos de su llegada al Leicester en el 2015, llegó en septiembre de 2015, la historia es conocida, arrancó con un gran proceso, con grandes jugadores, por ejemplo Kanté, Drinkwater, Jamie Vardy, varios jugadores que incluso hasta el día de hoy siguen jugando y fueron campeones por primera vez en la historia del Leicester en 132 años de una primera división del fútbol inglés, en este caso también todo completo de la mano de Ranieri. La verdad que hasta seguimos al Leicester en esa temporada para ver si se terminaba consagrando, porque la verdad empezó peleando el torneo a mitad de la primera vuelta quizás con el Arsenal. Después se metió en el final el Tottenham, quizás el mano a mano era con el equipo de Pochettino, pero se mantuvo y después entraban las historias. Nombraste a Kanté, que jugaba en un equipo bastante chico de Francia, Vardy, que venía de la tercera división, Sí. así que la verdad que no es que Ranieri tuvo la billetera que tuvo en el Chelsea en su pasado anterior en Premier, sino que con jugadores puntuales y que venían luchándola desde abajo, consiguen creo que desde un colectivo fuerte ganar la Premier y con un argentino como Ulloa, la pata sudamericana siempre. Y hay que hablar también de ese momento porque llega a mitad de vuelta, digamos, a la fecha número 19 como el segundo en la tabla de posiciones. Ya todos estaban admirando lo que hacía el Leicester y en este dato de color de apuestas que tiene siempre la Premier League, algunos lo recordarán y si no se los contamos, un hincha del Leicester decidió apostar antes del inicio de la Premier League porque justamente los Foxes iban a ser campeones. En ese momento pagaba 5.000 a 1 el Leicester porque sea campeón. A mitad de año, cuando ya la casa de las apuestas veían al Leicester como un candidato, le ofrecieron un acuerdo. El hincha se terminó llevando 93.000 libras, se compró una casa, un auto y se fue de vacaciones. Y luego, cuando culminó la temporada y los Foxes fueron campeones, se enteró este hincha que ya había cobrado las 93 libras, que si hubiese mantenido su decisión con ese boleto, lógicamente si no ganaba el Leicester se quedaba en cero, pero podría haber ganado 322.000 libras. Bueno, un dato de color dentro de lo que fue la etapa Ranieri que terminó en cierto sentido favoreciendo por lo menos a una persona. El hincha se quiso asegurar la ganancia apostando 64 euros nada más. Creo que consiguió un gran monto. Igual, si nos ponemos a pensar, me acuerdo bastante esa temporada que hasta la opinión pública estaba hasta esperando un poco que caiga el Leicester o viendo cuándo iba a caer y no cayó, y el equipo de Ranieri se mantuvo en los puestos de arriba, se mantuvo puntero mucho tiempo en cuanto fue la segunda vuelta y eso creo que es lo más destacable de este proceso en el Leicester. Yo me hago cargo, era uno de los que pensaba que el Leicester se iba a caer, incluso cuando Jamie Vardy termina esa temporada que fue fabulosa, que fue increíble, yo tenía en la cabeza de que se apagaba a la siguiente temporada y bueno, no pasó, claramente sigue siendo uno de los mejores de la Premier. Y no solo no se apagó, sino que se quedó en Leicester, porque bastantes jugadores importantes de ese equipo, como Kanté y Mahrez, más que nada, se fueron a equipos más importantes de la Premier. Drinkwater también. Drinkwater también se fue al Chelsea, es verdad, pero Vardy se quedó y sigue siendo, como bien decís, uno de los goleadores y hasta sigue batiendo récord de goles en la Premier. Después, con el avance del tiempo también, aquí una decisión hasta dudosa de la dirigencia de los Foxes
luego de haber sido campeones, de haber clasificado a la Champions League, terminó la fase de grupos clasificando como primero el grupo de la Champions, de su grupo en la Champions, el Leicester, pero no había arrancado bien en la Premier League, marchando en el puesto número 17, casi rozando la zona del descenso. Decidieron echarlo al técnico que había sido campeón en la temporada anterior, consiguiendo marcar una historia dentro del Leicester. Lo echaron y se terminó una etapa de Ranieri dentro del Leicester. Sí, la verdad que sorprendió porque si bien el Leicester, las aspiraciones antes de Ranieri no eran tan altas, me parece que el campeonato de la temporada pasada, si lo compararon a Ranieri con el propio equipo de Ranieri, fue hasta un poco injusto, y más que nada teniendo en cuenta que quedó primero en su grupo de Champions, que es un hito histórico para el Leicester jugar la Champions. Así que la verdad que en ese momento una situación difícil para el italiano, porque creo que es un equipo que construyó él. No vieron así los propietarios y lo despidieron, pero por suerte tuvo otra posibilidad en Premier, aunque quizás la suerte, hablando, no fue la mejor. Pocos se acordarán seguramente que en 2018 Claudio Ranieri estuvo en el Fulham. Llegó el 14 de noviembre ya con una temporada donde el Fulham marchaba último, lo agarró en el último puesto al Fulham. Duró solo 3 meses y medio en el cargo, lo hizo ascender una posición, es decir, del puesto número 20 pasó al puesto número 19 y no mucho más, para una estadía muy corta dentro de los del Craven Cottage. No pudo hacer grandes cosas, el Fulham incluso esa temporada termina descendiendo y Ranieri tuvo, entre medio incluso del Leicester y Fulham, varios equipos donde no pudo hacer pie. Luego del Fulham tampoco, se destaca su paso por la Roma, también por la Sampdoria, pero no llegó a tener un club donde tenga continuidad. No, en ese Fulham solo 17 partidos en total, y un Fulham que en general en esa temporada solo 28 puntos en 38 fechas de Premier, así que la verdad que Ranieri fue el técnico del medio de ese proceso de Premier de Fulham. No le fue bien, quizás un poco justificado su despido, puede ser, porque no dio quizás el cambio que se esperaba, pero teniendo en cuenta la mala situación que lo agarró y cómo termina el Fulham, quizás hay que tener un poco de que ese plantel del Fulham para pelear puestos de descenso en Premier quizás no era el más adecuado. Hace unos días atrás, el 4 de octubre, fue confirmado Claudio Ranieri como el nuevo técnico del Watford de cara a lo que viene. Debutará frente al Liverpool el próximo fin de semana en esto que será la 8ª fecha de la Premier League.